por tu guiño. Cuando mi cuerpo andaba dolido, brindo por ti. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti. Por los que abrazan su pasado, pasaporte para... En el corte, Gladys está dándonos consejos Curso para, intensivo claro, para nosotros de que tenencia también, responsable. claro, tenemos mascotas, hacemos algunas cosas mal. No nos está retando, pero si seguimos contándole me parece que nos va a retar. No, porque... unos tips nunca vienen esos mal y son creo que buenos. la gente del otro lado también aprende con Gladys. Volvemos con usted, Gladys, y empezamos a hablar un poco de qué pasa en las mudanzas, porque es un momento muy caótico, muy estresante para nosotros los humanos, que hasta a veces nos olvidamos que también hay otro ser vivo que también se va a mudar con nosotros. Y bueno, de esos 30 años de proteccionismo escuché de todo. Se pierde muchísimo, porque el mismo estrés que nos produce a nosotros, Sí. la mudanza. Preparación, unos días antes, que embalar todo, que limpieza de la casa que vamos a alquilar y que esto y lo otro. Y a veces no nos damos cuenta que tenemos o un gato o un perro y que también tenemos que tener en cuenta que está pasando. Ellos también se estresan y sufren una barbaridad. Porque no nos tenemos que olvidar que va a cambiar de barrio. Sí. Todo el territorio es totalmente distinto. Olores, Claro. sensaciones, todo. Entonces, distinto. yo siempre aconsejo a la gente que primero tenemos que empezar a encerrarlos en nuestra casa, Ajá. cuando eso es preparativo un día antes, o un lavadero, o un baño, o si no esos canines de transporte, Ujú. o llevarlos un día antes a la casa, donde nosotros vamos a ir a vivir. Claro. Entonces, para que no se estresen tantos, porque si una vez se nos escapa Ujú. y no los encontramos más. Claro, nos olvidamos con todo el trajín y todo, después ya está el camión de la mudanza está listo para trasladarnos y nos damos cuenta de nuestra mascota y dónde está nuestra mascota. Y especialmente los gatos. Ujú. Claro, se asustan Sí. y desaparecen. Tanto movimiento, algo tan Tanto extraño para ellos. movimiento. Y la mayoría de la gente no vuelve después a buscar su mascota. Ujú. Y la cantidad de animal y cómo sufre el animal, porque a lo mejor vuelve después de los 2 o 3 días Y no hay y nadie. no hay nadie en la casa. Entonces, yo siempre sostengo que es como un bebé. Nosotros no nos vamos a olvidar del bebé Ujú. o de nuestros niños. Esto pasa lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que son seres vivos que sufren como nosotros el estrés. Claro. Entonces, el consejo lo viví, experiencia, ¿eh? Sí, sí. Que a lo mejor cada caso es algo particular, es único. Pero he llevado tierra de la casa, si nos vamos acá, si no vamos a un departamento, se lo ponen en las macetas. Ujú. Por ejemplo, un gato, he llevado tierra y se lo pongo en el fondo del patio, sin una maceta. Los mismos trapitos que tenían en la casa, no los lavamos, se los llevamos para allá. Entonces, cuando llegan a ese nuevo mundo para ellos, Hay algo familiar. hay algo familiar. Y el perro también pasa lo mismo a veces, o una planta, una maceta que, entonces que esa misma maceta que ellos a lo mejor hicieron el pis, Sí. se la llevamos a nuestra casa, para que no se encuentre, que sea lo más tranquilo posible, no tan estresante, porque hay cachorros que se llegan a morir también. Claro. Y el problema también con el gato, que yo le aconsejo, uno le abrimos enseguida, hay que por lo menos una semana el gato dejarlo encerradito, ¿no? Sí. Y cuando lo dejamos salir al patio, tenemos que observar qué tenemos, porque hay un vecino que tiene perros, Ujú. que los tapiales son muy bajos, o hay una planta que está, entonces esa planta tenemos que sacarla, tenemos que tratar lo posible que no se vaya de nuestro patio. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Y para que se adapte también a ese nuevo lugar y que no se nos vaya, yo siempre aconsejo poner un pretalcito como en los perros y una correíta larga. Ajá. Entonces sube arriba a los árboles y se baja. Pero entonces hasta que ellos vayan tomando conciencia, como digo, que ese es el lugar de ellos. Ujú. Y no se nos pierde. Porque el gato a lo mejor desaparece a veces hasta una semana o 2. Claro, porque Esos no tiene son- sentido de pertenencia No, con el me lugar. ha pasado y hay gente que ha venido. Y todo lo que yo estoy contando son todas historias que me han Sí, contado, y lo he vivido. Pero hay también preguntar, un buen asesoramiento también con los veterinarios, que también a lo mejor tienen más experiencia de la que yo puedo llegar a tener, ¿no? Pero lo mismo pasa con los perros. A lo mejor, por ejemplo, tenemos que salir con nuestra correa el primer día a recorrer el barrio, aunque sea una cuadra, dar la vuelta a la cuadra, con nosotros, tomarnos ese tiempo, o ir unos días antes también, que ese va a ser su lugar. Porque entonces a lo mejor yo abrí la puerta y se escapó, porque él busca el lugar, a lo mejor busca su lugar, Sí. Claro. porque extraña. Entonces, que tiene que saber volver. Que nadie tome en cuenta eso. Claro,
se nos pierde a veces un animal cuando ya vivimos en una casa fija, Sí. que abrimos la puerta y vos te imaginás cuando a lo mejor esa mascota es la tercera o cuarta casa. Ujú. Vos te imaginás qué significa, ¿no? Por eso siempre el consejo mío, a veces no tener más cosas y sabemos que vamos a mudarnos cada dos años y medio, Cada ¿no? 2 años y 3. medio. Sí, sí, sí. Es duro lo que digo, Claro, pero sí, sí. hay que pensar también en ellos, ¿no? Pero eso implica también una tenencia responsable, como lo que hablábamos. Bueno. Si no lo puedo tener, directamente no lo tengo, ¿no? Exacto. Y el problema también, te vuelvo a repetir, me mudo y mi mascota se la dejo al nuevo inquilino. Eso también. Se han encontrado cachorros y madre a lo mejor muerta de inhalación, porque a lo mejor el propietario, por ejemplo, no fue enseguida a controlar Sí, la sí. casa. Y los nuevos inquilinos fueron, a lo mejor se mudaron al mes. Y hemos encontrado de todo, ¿eh? Entonces, decir, eso es, que hay que empezar a sancionar el abandono. Claro. Claro. Y porque me voy a vivir a otra casa, como este que se fue y le puso, te traerá mala suerte si no te haces cargo de los gatos. Sí. Ah, Claro, la responsabilidad de ella se la pasó. Ah, Y pasa, te digo, ¿eh? Claro. Que a lo mejor yo tengo tres perros y pasó que el que se fue dejó 2 perros en la casa. ¿Vos te imaginas lo que significa? Yo voy con mis perros y ya hay 2 y el propietario me dice, bueno, tírelo. Y claro, ¿vos te gustan los animales? ¿Y cómo los va a tirar? No. sí. Y es todo un conflicto, no te Es creas toda que es una fácil, ¿eh? contradicción también, ¿eh? Exacto. ¿Y nuestros animales pueden experimentar por ahí cuando nos mudemos cambios de conducta, Sí. de por ahí un poquito más de agresividad o manifestarlo con alguna enfermedad? Y a veces dejan de comer. A veces pueden diarrea. Por eso sí me consultar a ver. Y yo siempre comparo con nosotros. ¿Mm? Yo me mudo de barrio y cada barrio que yo me mudaba me estresaba porque era todo nuevo. Sí. ¿Mm? Entonces a veces uno se sentía mal. Ese mismo estrés le produce muchos síntomas a los animales. Entonces por ese motivo, ¿cómo tratar? A lo mejor en medicamentos, consultar siempre con un veterinario. Por eso sostengo que tenemos que tener en cuenta que si tenemos mascotas, el veterinario es importante y va a haber un gasto extra. Sí, sí. ¿Mm? Entonces, siempre, ante cualquier duda, es la consulta. Por eso son profesionales, son universitarios. No consultar con una proteccionista para que me dé el consejo cómo tengo que actuar o qué medicamento le tengo que dar. Pero entonces decir, bueno, mira, se presentan estos síntomas, ¿a usted qué le parece, doctor? Y el mismo médico veterinario te va a decir, bueno, o a lo mejor se está manifestando una enfermedad que no sabía que la tenía. Entonces decir, con la consulta, o a lo mejor hay medicamentos que yo le puedo dar, y eso es importante. Y siempre tiene un veterinario de cabecera. Claro, totalmente. Le digo a las proteccionistas porque yo a través del Facebook se consultan tanto y yo siempre digo, busquen un profesional. Ujú. Porque yo puedo tener experiencia de vida en cuanto a los animales de mi refugio, Sí, pero no estoy en condiciones de asesorar a particular. totalmente, claro. Gladys, ¿qué opina de cuando la mudanza no es en la misma ciudad, de una casa a otra, de un barrio a otro, y es de una ciudad a otra donde implica un viaje, donde muchas veces uno acude a sedarlos a los animales, a darle una pastilla, gotitas y demás? ¿Qué opina usted? Yo particularmente siempre sostengo que si yo tengo un canil de transporte, Sí, como corresponde, porque para los gatos vienen unas de cartones, para los perros vienen unas de plástico duro. sí. No es necesario sedarlos. ¿Mm? El problema es cuando yo los llevo suelto. Pero hay que tener mucho cuidado en eso. Yo particularmente, a veces nos vamos un día o 2 y yo tengo mi canil de transporte, uno para cada perro que son chiquititos, y los pongo como si fuera como las maletas y no es necesario sedarlos. Ahora, se tiene que sedar cuando vos lo llevas en el auto sin ese canil de transporte. Claro. Pero hay que tener mucho cuidado también, porque tiene que tener un cinturón de seguridad cuando son grandes. ¿Mm? Porque hay que asesorarse bien con respecto a no son las reglas de tránsito. No puede estar suelto el animal dentro del auto. ¿Mm? Entonces vos frenás y te sirve como si fuera algo que está suelto. Claro. Lo ideal sería, si es un animal grande, el cinturón de seguridad. Si es un animal más pequeño, o si no vos tenés un vehículo como para por esos transportes de plástico duro, son los ideales. Entonces, pero si vos le vas a dar algo, el veterinario te tiene que dar la dosis exacta. Claro. Vos no le podés dar y bueno, le doy esto y después. Sí. Yo siempre sostengo eso, ¿eh? Porque a veces lo pasas también con el medicamento. Entonces, te lo van a pesar y te van a asesorar. A lo mejor tiene un problema cardíaco. Entonces, el veterinario te va a decir, mire, este es así, 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 así. Pero yo siempre aconsejo que si se pueden conseguir un canil de transporte, es fantástico. Porque forma parte del equipaje que uno lleva, ¿no? Totalmente, claro. Y cuando vos bajas, el problema es cuando vos vas, te vas a otro lado,
a otra ciudad y en una estación de servicio. ¿Mm? Se te escapó el perro. Ujú. ¿Por qué? Porque está aturdido. Y a veces se pierden ahí. Sí. Por eso, la mejor forma, o si no te saca la cabeza por la ventanilla el perro. No es todo, eso es incorrecto. ¿Mm? Cualquier veterinario te va a decir lo que le produce, las enfermedades que le pueden producir sacar nomás la cabeza por la ventanilla del Sí, perro. sí. ¿Mm? O cuando llega, vos te imaginas, cuando llega a lo mejor a destino están atontados. Y ahí cuando se te escapa, se te pierde. Ujú. Pero sí, particularmente con la experiencia que tengo del caní de transporte, no suelto en el auto. Claro. Hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta Muchísimas. para una tenencia responsable, que van desde todo lo que hablamos, desde la castración, el respeto, la sanidad también, el ambiente en el que van a vivir y Nuestra esto de las educación mudanzas, previa, la incluso. educación previa nuestra. Claro. Porque yo siempre sostengo, cuando vos tenés un cachorro que hablábamos Sí. en el corte, ese cachorro debe pasar por 4 pilares fundamentales. Socialización, Sí. que tiene que estar sometido a todo tipo de animales. Sí. Sí. Porque si no, después Perro, cuando es gato, grande, caballo, todo tipo de gente también. Sí. Llevarlo en los autos y tiene que acostumbrarse. Después, que se llama estimulación. pero porque después de ruidos- grande Ese es lo un perro que cumple no se puede sacar Bueno, a pasear, Ese por está ejemplo. cumpliéndose bien. Claro. Porque ataca Ruidos cualquier cosa. de lo que Sí. vos te puedas imaginar. Sí. Tiene que estar tranquilo. Después la subordinación. Yo mando, Claro. no mandas vos. ¿Mm? Por eso, cama un ratito. Tiene que dormir abajo, así, en el piso, en una cuchita. ¿Mm? ¿Por qué? Porque después va creciendo, él toma posición de la cama y no nos podemos acostar. Especialmente tenemos, de plan, si yo tengo apego con el hombre de la casa, le voy a gruñir a la mujer y Y viceversa. Suele pasar. Y después pasa por la educación. ¿Qué pasa? Todo lo que estuvimos hablando antes, que para que no rasque la puerta, lo que tengo que hacer, para que no me salte, que no coma, porque después pasa lo siguiente, el perro vos le está dando a comer, cuando vos comés, pero ¿qué pasó? Vos te levantás, se sube a tu silla y come del plato de tu sobra. Para que eso no suceda cuando llegue este adulto, porque a lo mejor son un gran danés y sube arriba de la mesa, eso es educación. Claro. Después, si yo quiero, el adiestramiento. Ujú. ¿Mm? Perfecto. Pero todas estas normas que te estoy diciendo tenemos que cumplirlas. Cuando empezamos con ese cachorro que llegó a la casa. Y cuando llega un adulto pasa lo mismo, ¿eh? Entonces, es clave la primera semana. Por eso digo que es muy importante, porque otra cosa lo que descubrimos. Yo asesoro a las personas. Cuando el cachorro llega a 6 o 7 meses, ¿qué haces? Me lo largan a la vía pública porque es insoportable y vienen a adoptar otro cachorro. Ujú. Entonces yo le digo, ¿pero qué pasó con el primero? Claro, estos se van, largan en la vía pública y vuelven a cometer los mismos errores con los cachorros. Sí, por porque no se toman el desconocimiento. tiempo de educarnos Claro. también. ¿Qué pasa? No es Yo- el error del animal, sino de uno. Con el amor no basta, vamos a partir de eso. Debemos Es adquirir... estricta, Gladys, Ojo. Bueno, sí, no parece, yo la estoy mirando y digo, no Guarda. vamos a terminar el bloque que nos termine retando. No. Porque... Debemos adquirir cultura animal. ¿Qué Claro. pasa? Si uno tiene un canino, me informo. Un felino también. Porque no tenemos que cometer esos errores. Yo me di cuenta cuando hice el curso de educador canino, todos los errores cometía con mis perros y con los de refugio. Entonces, yo tengo la obligación, porque vos sos responsable. Claro. Ojo, que también sos el responsable de los daños que puede causar tu mascota al vecino, Exactamente. al medio ambiente, Sí. a la vía pública. Si vos salís con tu perro, que es un desastre, se agarró con otro perro, Lo lastimo. Tiró a alguien al piso. tiró a alguien en el piso, ¿quién tiene la culpa? El perro no. No, uno. Exacto. Por ese motivo no tenés que dejarlo suelto, que con esas correas es fantástico. Vamos a una plaza, es el respeto al otro, sostengo yo. Ujú. Yo amo a los animales, pero también los respeto y perro respeto al ser humano. ¿Tá? Vos estás con tus chicos jugando, ¿no? Vos no querés tener animales en tu casa. ¿Por qué motivo? Vos llegaste a una plaza, lo soltaste, el perro hace lo que quiere y yo no puedo estar tranquila. Claro. Entonces, le estás faltando respeto a esa persona que quiere disfrutar de ese medio ambiente. Aparte, si no está en forma sanitaria correcta, como corresponde, esos parásitos que tiene ese perro va a contaminar el medio ambiente y esos parásitos van a pasar a los niños. Y yo soy el responsable. Claro. ¿Mm? O toda destrucción. Hay perros que le encanta morder, rompen un banco. Entonces, ¿qué pasa? Yo me tengo que hacer responsable. Porque el perro yo lo eduqué. Ujú. Entonces, sí, el perro en la manada es espectacular, la manada le enseña, pero después cuando pasa a vivir con nosotros, que no somos la manada,
ahí le enseñamos muchas cosas más. Que hay tantas cosas para hablar. Sí, totalmente. No, en cuanto al medio ambiente, hasta por ejemplo, cómo se deben relacionar los chicos con respecto a los animales, cómo deben actuar en la vía pública. Y también nosotros, no cualquier perro que cruce hay que acariciarlo, También, sí. porque no sabemos cómo va a actuar con nosotros, que eso es importantísimo. Sí, sí. Pasa que, ay, qué bonito el perro, todo demás, pero tiene la cola muy parada, las orejas y los pelos paraditos. Alejate, porque el perro antes de morder te está avisando. Sí. ¿Está? Él te dice, déjame tranquilo porque yo te voy a morder. Es lo mismo cuando vos vas a la plaza con, ay, qué bonito el perro del vecino. Y todo. Sí. Me pasó. Y mi perro se empezó a poner los pelos así paraditos y la cola bien parada y las orejas así. Eso significa que va a atacar. Él me estaba avisando y yo me metí en la pelea. Por supuesto que me mordieron. Y sí. Nunca meterte en la pelea. Ya está, se están peleando, soltarle la correa y tratar en lo posible, si tienes un poco de experiencia, de las dos patas de atrás, hay que levantarlo. Entonces pierde el equilibrio. Está bien. Un balde de agua. Pero a veces dejar. Sí, sí. Porque cuando yo Sí, sí, lógico. me pasó en vía pública, he visto peleas en vía pública. Por eso siempre sostengo que si está con una correa larga, yo tengo el dominio. Cuando yo veo que se arrima otro perro, yo lo llamo y yo recojo la correa y lo pongo así al lado izquierdo mío, yo tengo el dominio sobre el perro. Entonces Claro. eso es importante, ¿me entendés? En cambio, si yo está suelto, si va a cruzar la calle, va a empezar a pelear con cualquier perro. Sí, sí. Y eso es Hasta puede responsabilidad ocasionar nuestra. un accidente. Exacto. Prevención siempre sostengo. Entonces, tenemos que tener más conciencia que si yo salgo a la plaza, que disfrutamos nosotros, porque es un lubricante Sí. social, me encanta el medio ambiente, encima también las relaciones públicas, relaciones humanas, uno está muy solo, otra persona también. El perro une. Ujú. Nos ponemos a charlar, pasa la tarde, divino. Pero mientras nosotros estamos charlando, el perro no tiene que estar vagando, tiene que estar sentado a lo nuestro. Es un perro equilibrado, Claro. echado. Bien. Y vos decís, quédate, y se tiene que quedar. Ujú. Así yo estoy 2 horas, tiene que quedar lo mío. No que vos decís, estamos charlando, tomando mate y nuestro perro nos damos vuelta y Sí. nuestro perro desapareció. Claro. O porque me lo robaron, se escapó, se peleó con otro perro. Entonces nosotros pasamos un mal momento. Ujú. Y eso tenemos que tener en cuenta también, ¿no? Claro, seguro. Bueno, Gladys, queremos agradecerle. Da gusto siempre. Entre, Nos podríamos como quien quedar dice, hasta las 12:30, sugerencias, más o menos. retos y demás. Siempre es un placer está hablar muy de esto bien. porque aprendemos y porque la gente del otro lado también puede, en base a su experiencia, aportar mucho y volcar mucho de lo que usted nos cuenta o lo que nos sugiere en su No, casa. al contrario, para mí es un placer que ustedes se interioricen con respecto a estos temas. Y hay mucho por hablar todavía. Muchísimo. Como la humanización. Sí. Porque hay otro tema también. Suele pasar. Son Terminan otra siendo especie. humanos. Siempre sostengo, pero Claro. son lindos, pero importante es que por lo menos se empieza con estos Sí. temas, ¿no? Seguro. Que hay Seguro. que elegir nomás. Acá para las puertas están desarrollar. abiertas. Genial, nos vamos a ver No, de me nuevo. encanta, la entonces. verdad, yo le agradezco infinitamente la invitación, que es un placer estar con ustedes. Por favor. Y un gusto como lleven el programa. Muchas gracias. Al Nos encontramos contrario. la próxima. Sí, ok. Bueno, se van ocurriendo algunos temas que podemos ir charlando Ahí, con Gladys sí, en sí. los próximos programas. Hacemos la primera, No, una nueva pausa. Una nueva pausa. Ya regresamos. Por los corazones sin relleno, por la gente todoterreno, brindo por ti, Por los que abrazan su pasado, pasaporte para su paso, brindo por ti. Por los que hablan sin hablar, con miradas de complicidad, brindo por ti, Brindemos por la vida.